Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Engin Akyurek, Tuba Büyüküstün, un misterioso audio y una muerte rodeada de secretos. No te vayas, esto recién comienza. La noticia ha estremecido a toda la comunidad del espectáculo y mantiene en vilo a miles de personas. La muerte de Engin Akyurek sigue envuelta en un espeso velo de misterio. Las autoridades continúan investigando los detalles del fallecimiento del reconocido actor turco, y cada día que pasa se descubren nuevos elementos que aumentan el desconcierto. Uno de los giros más impactantes ocurrió ayer, cuando la policía confiscó el teléfono móvil de la famosa actriz Tuba Büyüküstün para someterlo a un análisis exhaustivo. Lo que encontraron allí ha cambiado por completo el rumbo de la investigación. Según fuentes oficiales cercanas al caso, dentro del dispositivo se halló un archivo de audio oculto, una grabación privada en la que, con voz temblorosa y cargada de angustia, Engin Akyurek expresa que teme por su vida. En el audio se puede escuchar claramente: no sé cuánto más podré mantenerme a salvo, siento que alguien me está siguiendo. No puedo confiar en nadie, ni siquiera en los más cercanos. Este descubrimiento ha generado una ola de reacciones en redes sociales y en los medios. ¿Por qué Engin sentía que su vida corría peligro? ¿A qué o a quién se refería cuando hablaba de no poder confiar en nadie? ¿Será posible que este audio revele que su muerte no fue un accidente, sino algo planeado? Los agentes de la policía han intensificado su trabajo y ahora no solo investigan las causas de la muerte, sino también el entorno cercano de Akyurek. El fiscal del caso declaró esta mañana: no descartamos ninguna hipótesis. Lo que está claro es que hay elementos que no coinciden con una muerte accidental. Tuba Büyüküstün, quien compartió varios proyectos con Engin y era conocida por tener una relación muy cercana con él, fue vista saliendo de la comisaría con gesto serio y visiblemente afectada. Ante las cámaras, apenas dijo unas palabras: estoy colaborando con la investigación. Engin era un amigo muy querido. Esto me duele más de lo que puedo expresar. Sin embargo, los investigadores no descartan ninguna línea de análisis. A pesar del lazo de amistad entre ambos actores, el hecho de que el audio estuviera oculto en el teléfono de Tuba plantea muchas preguntas. Algunos medios han comenzado a especular con la posibilidad de que Tuba supiera que Engin estaba en peligro, o incluso que hubiese intentado advertirle. Él me lo dijo, tenía miedo, pero no pensé que era tan grave, habría confesado Tuba a un allegado, según reportes no oficiales. Esta declaración no ha sido confirmada oficialmente, pero ha alimentado aún más la creciente ola de teorías que circulan por Internet. En foros de fans y páginas especializadas en farándula, los usuarios analizan cada movimiento, cada palabra, cada publicación pasada de ambos actores. Algunos incluso han comenzado a recopilar imágenes de detrás de cámaras y entrevistas en las que, aseguran, ya se notaban señales de tensión y nerviosismo en Engin. Mientras tanto, el análisis forense del teléfono de Tuba continúa. Expertos en ciberseguridad contratados por la policía están trabajando día y noche para descifrar los datos borrados del dispositivo. Se habla de mensajes eliminados, llamadas sin registrar y aplicaciones de mensajería cifrada que podrían contener pistas clave. La pregunta que flota en el aire es: ¿estamos ante un crimen cuidadosamente planeado? Una fuente anónima dentro del equipo de investigación reveló que en las últimas 48 horas se han encontrado pruebas de que Engin Akyurek había comenzado a tomar medidas de seguridad poco antes de su muerte. Cámaras de vigilancia instaladas en su domicilio, visitas a una empresa de seguridad privada, e incluso correos electrónicos en los que preguntaba por cursos de autodefensa. Estaba paranoico, dijo una persona cercana. Pero ahora todo tiene más sentido. En paralelo, un periodista de investigación del medio La Verdad tras la pantalla publicó un informe que podría cambiar el enfoque del caso por completo. Según su reportaje, Engin estaba trabajando en un proyecto secreto, un documental que exponía irregularidades graves en el mundo del entretenimiento turco. Acoso, corrupción, manipulación de contratos, y nombres poderosos involucrados.
¿Podría este proyecto haber sellado su destino? El título provisional del documental era Sombras del Estrellato y, de acuerdo a los documentos filtrados, ya se había filmado más del 60% del contenido. El material, sin embargo, aún no ha sido encontrado. Los investigadores no han logrado localizar el disco duro en el que se almacenaba el proyecto, lo que ha levantado aún más sospechas. Por su parte, la familia de Engin ha solicitado respeto y silencio. En un comunicado oficial emitido por su representante legal, expresaron: «Estamos devastados por la pérdida de nuestro hijo y hermano. Rogamos a los medios de comunicación que permitan que la justicia actúe sin presiones ni especulaciones». Sin embargo, la opinión pública no se detiene. Las redes sociales están inundadas de hashtags como #justicia para Engin, #Tuba sabía y #no fue un accidente. Algunos fans incluso han organizado vigilias virtuales y en persona, encendiendo velas y compartiendo recuerdos del actor, mientras otros se sumergen en teorías cada vez más intrincadas. En uno de los giros más recientes, un video antiguo de una entrevista con Engin ha resurgido en TikTok, donde él menciona: «A veces uno se siente solo incluso entre millones. El mundo del espectáculo no es tan brillante como lo pintan. Hay cosas que uno no puede decir, todavía». Estas palabras, que en su momento parecieron una reflexión vaga, ahora se interpretan como una advertencia velada. Las autoridades han convocado a varios colegas del actor para declarar. Entre ellos figuran directores, productores y actores que trabajaron con Engin en sus últimos años. Algunos se han mostrado reacios a hablar con la prensa, mientras otros han aprovechado para rendirle homenaje. Sin embargo, el silencio de ciertos nombres ha sido notorio y, para muchos, revelador. Y como si la trama no fuera lo suficientemente compleja, en las últimas horas ha circulado una imagen filtrada en la que se ve a Engin, pocas semanas antes de su fallecimiento, reunido con una figura de alto perfil de la industria. La foto ha sido objeto de análisis por parte de expertos en lectura corporal, quienes señalan tensión en el rostro de Engin, su postura cerrada y un gesto de incomodidad evidente. Los próximos días serán clave. Se espera que el fiscal entregue un informe preliminar sobre las causas de la muerte, mientras los fanáticos, los medios y los amigos del actor continúan esperando respuestas. Lo que es seguro es que este caso ha traspasado las fronteras del espectáculo para convertirse en un fenómeno social. ¿Y tú, qué opinas de todo esto? ¿Crees que la muerte de Engin Akyurek fue realmente un accidente, o estamos frente a una historia mucho más oscura de lo que imaginamos? Déjamelo saber en los comentarios, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para seguir todas las actualizaciones. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, la verdad, aunque duela, siempre sale a la luz. Y no se olviden, si les ha interesado este contenido, suscríbanse al canal, denle like al video y activen la campanita para no perderse ninguna actualización sobre este caso que tiene en vilo al mundo del espectáculo. Hasta pronto.